Buenas tardes, soy Belén García, directora de Go-to-Market de la vertical de seguridad en Microsoft España. Y para este último bloque tenemos un invitado muy especial. Acabamos de escuchar la experiencia de uno de nuestros clientes de Ferrovial y ahora vamos a ver otra perspectiva desde el punto de vista de INCIBE. Al final, la ciberseguridad es una responsabilidad de todos, entonces al final una buena colaboración entre entidades privadas y públicas es fundamental. Microsoft e INCIBE tienen una larga trayectoria ya de colaboración y recientemente hemos firmado un acuerdo de cooperación en el campo de la ciberseguridad y la inteligencia artificial dentro de todo el acuerdo que hemos firmado con el Gobierno de España, que seguramente lo visteis anunciado recientemente. En este acuerdo se contempla, por ejemplo, la mejora de los sistemas de detección y respuesta a incidentes en las administraciones públicas, el acceso a la telemetría o inteligencia de amenazas y también la realización conjunta de campañas de concienciación y capacitación en materia de ciberseguridad, entre otras múltiples iniciativas. Hoy contamos con la presencia de Marcos Gómez Hidalgo, subdirector de INCIBE CERT y CISO de INCIBE, que va a compartir con nosotros su visión sobre la estrategia de INCIBE y cómo están aplicando inteligencia artificial para fortalecer la ciberseguridad. Bienvenido, Marcos. Bueno, y me gustaría... Buenos días. Muchas gracias por venir, lo primero. Gracias a vosotros por vuestra amable invitación. Nosotros nos sentimos ya como en casa. Como en el salón de casa. Estupendo. Pero bueno. Nada, me gustaría comenzar hablando precisamente de esta colaboración, ¿no? Al final, Microsoft es un actor clave en el mundo de la ciberseguridad y la inteligencia artificial aplicada a la misma. Entonces, te quería preguntar, hablando un poco de este acuerdo que comentaba antes, en tu opinión, ¿qué papel juegan la colaboración y la asociación con entidades privadas como Microsoft en la mejora de la ciberseguridad tanto a nivel nacional como internacional? Bueno, fundamental. Muchísimas gracias por vuestra amable invitación. Enhorabuena no solo por el evento, muy acertado, y sobre todo por los antecesores, ¿no? en las diferentes sesiones que ha habido. Bueno, digo que es fundamental y yendo de arriba abajo porque, bueno, pues digamos que en el leitmotiv, ¿no? que motiva la creación de un instituto como el nuestro, pues estamos muy orgullosos a la hora de decir que el primer acuerdo de colaboración que firmamos fue cuando nos llamamos Inteco, allá en el 2006, y firmamos el antiguo Cyber Security o Security Cooperation Program con vosotros, y el pequeño INCIBE o Inteco que había en ese momento, pues nos fuimos a Seattle, allí a Redmond, y estuvimos unos días en formación con vuestros compañeros. Todo ha cambiado. Hace 18 años ya estamos superando la mayoría de edad, ya nos han dado el carnet de conducir, ciberseguridad en Internet. No sé si algún día será realidad, pero nosotros lo tenemos, ¿no? Y digo fundamental porque a nivel de código genético de cualquier entidad pública tiene que estar la colaboración público-privada. Entonces, lo que es la firma de estos acuerdos, que además nosotros lo hemos vivido muy beneficiosamente en nuestras carnes, ese Security Cooperation Program, como las evoluciones que ha habido, los consideramos fundamentales porque tenemos que conocer la tecnología que al final nuestras empresas, sector privado, desde abajo hasta arriba, y por supuesto los usuarios, tienen en sus casas, en sus hogares, en sus negocios, y en este caso INCIBE pues, es una especie de parte de esa cadena de suministro de la ciberseguridad en la que intentamos dar mayor confianza a la ciudadanía y a las empresas para que utilicen esa tecnología de forma segura, confiable, y al final pues sean los problemas los mínimos posibles relativos sobre todo al ámbito de la ciberseguridad. Luego la tecnología, pues si la diseñáis bien, pues fenomenal, y luego si los malos están para intentar explotarla, pues hay que estar allí desde todas las facetas, ¿no? Creo que es importante aquí también señalar que, bueno, pues vosotros, por ejemplo, tenéis un equipo de ciberseguridad o seguridad pues que también históricamente es muy, muy potente, y eso facilita las cosas porque hablas el mismo lenguaje. Y cuando hablas el mismo lenguaje es todo mucho más sencillo. Yo creo que equipos como el nuestro de respuesta a incidentes, en el que hemos invertido mucho tiempo en formación, pues ahí has mencionado de las cosas más importantes que tenemos dentro del acuerdo, la formación de nuestros propios técnicos y expertos para conocer no solo la tecnología y cómo vosotros estáis copilotándola ahora, sino además cómo se puede traducir en una facilitación de los
servicios de apoyo que nosotros prestamos, no solo la parte de alerta temprana, vulnerabilidades, esto que comentaba en otra sesión de la superficie de ataque, de las vulnerabilidades, etcétera, sino también conociendo que los usuarios, empresas que tienen esa tecnología están viviendo con ella, pues si sabes expresar parte de lo que vosotros ya sabéis expresar como en esa relación de cliente-proveedor, pues nosotros nos facilita mucho lo que es la propia atención a los ciudadanos, a las empresas, ¿no? Y en el 017 lo estamos haciendo ya. O sea, estamos en esa capa inicial de recién firmado ese acuerdo de trabajando en la parte de formación, que luego extenderemos pues, a casos de uso, a talleres, y tenemos muchas esperanzas puestas en que esa joya de la corona que es el 017, pues no solo se apoye en la inteligencia artificial para prestar mejor ese servicio, sino que además, al conocer vuestras evoluciones en materia de ciberseguridad, seamos capaces también de resolver los incidentes y las consultas más rápidamente. Lo cual no es poco. No, pues, efectivamente. No es y si eso lo traducimos, pues luego en casos de uso, en talleres que sean todavía más prácticos y desatendidos, hará que menos gente acuda al 017 o a los canales de atención de INCIBE y a los de Microsoft, y con eso bueno, pues, seamos más rápidos en no solo en la prevención y anticipación, sino también en la respuesta y mitigación. Sí, efectivamente. Sí. Comentabas precisamente que al final pues, vosotros estáis en contacto con un montón de empresas, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿cuáles son los mayores desafíos de seguridad a los que os están enfrentando a las organizaciones? ¿Qué os están trasladando? De todo un poco. Porque no tenemos mucho tiempo, voy a centrarme solo en 4 ejemplos, ¿de acuerdo? En la parte positiva y en la parte negativa. Por ejemplo, tecnologías y algoritmos de inteligencia artificial, propiamente dicho, ¿no? Estamos hablando de la generativa, pero también la aplicada, ¿no? La visión artificial y realidad virtual. Nosotros la estamos utilizando, por ejemplo, en el stand virtual, en un stand de experiencia virtual que acabamos de inaugurar con nuestro ministro en Albacete, en su tierra, y en el que también hemos puesto mucha ilusión y esfuerzos en que esa parte de realidad virtual e inteligencia artificial vaya haciendo que esos casos de uso, de aprendizaje, tanto en usuarios como en empresas, también chavales, familias, padres que pasan por allí, no vean esto como un riesgo, sino que todo lo contrario, ¿no? Una oportunidad para mejorar su capacitación y sus habilidades en Internet. El tema, por supuesto, de la computación de alto rendimiento, que bueno, pues ya está encima de la mesa, igual que lo estuvo hace unos años ya la computación en la nube. Otro ejemplo más, por supuesto, computación cuántica y criptografía y la poscuántica, que sabemos que va a tener unas enormes implicaciones en materia de ciberseguridad, tanto la parte positiva como la parte negativa, ¿no? De que se rompan aquellas claves y cifrados que eran súper fuertes o robustos y que va a haber que cubrirlas de alguna manera. Si la inteligencia artificial nos ayuda también en esto a detectar y anticipar ese tipo de situaciones, pues no va a venir como ciberanillo al dedo, que yo le pongo al todo ciber delante. Y por supuesto, la tecnología, ya han hablado en varias sesiones de inteligencia y análisis de datos. Es decir, en cuadros de mando como los que vosotros habéis mostrado, pues sí es posible que el analista, el operador, el que tiene que al final tomar una decisión rápida, o incluso los sistemas de inteligencia artificial que tengan que tomarla apoyada en ese tipo de decisiones, iremos disminuyendo el factor humano e intentaremos que Skynet no nos aborde, ¿vale? Es un poco más antiguo, es un poco más boomer, pero bueno, para que no lo sepa, que vea Terminator 27, toca ya, me parece, ya no con Arnold, sino con el bisnieto de Arnold Schwarzenegger, pero bueno, llegará. Y finalmente, quería decir la parte positiva, porque estas partes son positivas, pero las negativas son que el malo o el cibermalo lo que está haciendo es utilizando todo esto para atacar mejor y más sabiamente nuestros sistemas, y a veces sin conocerlo, ¿no? Los famosos bots que nos hablan, nos escriben, suplantan, nos envían mensajes y luego es muy difícil discernir si es o no es, con la poca capacidad de contraste que tenemos en el tiempo limitado que tenemos para contestar algo, ¿no? Para responder algo. Madre que mía. no es poco. Que no es poco. He puesto 4 ejemplos. ¿Tengo más? No, ¿Tienes más? los dejo para el café. No, la verdad es que estamos en un momento interesante, ¿no? Muy interesante. Te quería preguntar también un poco desde el punto de vista de cumplimiento normativo, ¿no? Pues qué retos al final nos están trasladando todas estas organizaciones, sobre todo relacionado con regulaciones como DORA o NIS2, que es inminente, ¿no? Ya estamos ahí. Bueno, DORA ya sabemos que es un lex specialis que apunta o aborda el sector financiero. Para nosotros, y humildemente creemos que puede ser algo, de momento es curioso, no sabemos si será lo que prevemos que va a pasar, que salte un poco o que rompa un poco la baraja. ¿Por qué? Porque DORA en este caso lo que nos preguntan es ¿por dónde tiro? Yo soy sector financiero, ¿me voy por la DORA o me voy por la NIS2? La NIS2 es más transversal, estratégica y sobre todo en la parte de servicios esenciales, y a nosotros nos gustaría
gustaría que Dora nos rompiera esa baraja y cito un ejemplo, ¿no? Que el sector financiero, la entidad financiera que se vea afectada por un incidente, pues tenga que acudir a la autoridad competente sin pasar por el CER de INCIBE. Por ejemplo, en este caso el sector financiero es prácticamente menos agencia tributaria, Tesoro Público y Banco de España, pues estamos hablando del sector privado, y de alguna manera se rompería lo que ya se ha establecido con la NIS 1, que está permanentemente vigente hasta que la NIS 2 se apruebe a final de este año, y eso no sería bueno, porque si hay otras lex specialis, y también nos lo preguntan, sector energía, transporte, telco, etcétera, que generan otros reglamentos, otras directivas ad hoc, deberían estar todas bien armonizadas y homologadas, porque si no nos vamos a volver locos. Primero, el sujeto obligado, que van a haber muchos más, vamos a pasar de cientos a decenas de miles probablemente. Segundo, porque tenemos que poner un baseline para todos y luego ir sector por sector a ver qué pasa, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, la DORA, Banco de España, pues está tirando hacia adelante, está montando los ciberejercicios Tiber, estamos colaborando con ellos, pero ya tenemos que hacer algo ad hoc que no estábamos pensando. Entonces, nos gustaría que hubiera una especie de cibercafé para todos, con una wifi bien protegida, por supuesto, pero que fuera algo manejable, algo viable. Y en cuestión de la NIS 2, el resto de desafíos vienen también incorporados con lo que estamos viendo todos los Estados miembros. Y nos preguntan, oye, ¿a cuántas autoridades competentes voy a tener que avisar? ¿Cuántas medidas de seguridad me va a poner una y otra? Esto también tiene que estar armonizado. Y al mismo tiempo que sale la NIS 2, está apareciendo la CRA para cadena de suministro, la Solidarity Act para todo el tema de gestión de crisis y la conexión para grandes incidentes de alto impacto con la red Ciclón. Hay muchas cosas encima de la mesa. La DSA para todo el tema de contenidos abusivos, el cual en Microsoft también puede decir mucho por el tema de navegación, por el tema de buscadores, etcétera, y ahí vamos a tener que estar todos a una, ¿no? Todos los elementos públicos junto con el sector privado y, por supuesto, las grandes plataformas como vosotros. Son grandes desafíos. Y las preguntas que llegan, como haremos y estamos haciendo con otras legislaciones, pues encontrar la página web de INCIBE o del Ministerio de Transformación Digital, la sección de FAC, la ayuda de nuestros expertos y consultores y un poco el soporte para ir convirtiéndonos bueno, pues en un país como estamos ahora mismo siendo líderes en materia de ciberseguridad. Lo dice la ITU, veremos lo que dice el ranking de la ENISA dentro de 2 o 3 meses saldrá. O sea, que a ver cómo estamos. Ahí, como comentas, es fundamental contar con socios de confianza, ¿no? Que te ayuden en la adopción de todas esas medidas de seguridad. Si te lo han hecho, ya poco hay que hacer, ¿no? Vosotros, por ejemplo, con nuestros colegas de CCNE lo estáis haciendo muy bien en todo lo que son las guías. Lo vamos a trabajar conjuntamente en un amplio espectro mucho más grande, que es el sector privado, 3 millones y pico de empresas. Entonces habrá que trabajar más esos playbooks y tal, pero lo haremos conjuntamente. Claro, o sea, hay que estar de la mano, porque si no, totalmente. El camino es más difícil. Quería volver un poco al tema que nos ocupa hoy, ¿no? Hablábamos de inteligencia artificial, hablábamos de seguridad. Hemos visto durante la jornada los múltiples beneficios, riesgos, etcétera, de la inteligencia artificial. Te quería preguntar concretamente, ¿cómo ves tú el impacto de la IA generativa en la operación y gestión de los SOCs, de los centros de operaciones de seguridad? Bueno, decía antes, fundamental, esto es básico. Si no lo haces, no lo tienes en el to-do y en el to-must, o en el must-to-do, lo tienes complicado. Aquí también tengo unos cuantos ejemplos, bueno, pero aquí voy a ser un poquito más racional, ¿vale? Lo primero, por ejemplo, en materia de amenazas que te llegan a un SOC, que te llega a un equipo de respuesta a incidentes y que pueden preocupar mucho a un responsable de seguridad, a un CISO, bueno, pues está, por ejemplo, toda la parte de generación de contenidos maliciosos, ¿no? Abusivos, que en esta DSA que comentaba de la Digital Services Act están siendo bastante importantes, ¿no? Con la figura del coordinador en cada país y luego con la figura de una serie de trusted flaggers que sean capaces de detectar. Si la tecnología no lo detecta, va a ser más fácil. Si la IA está incorporada en esa tecnología y además está integrada en esos SIEM, en esa serie de conectores que comentaban tus compañeros, pues mucho más fácil. ¿Por qué? Porque los deepfakes, hoy por hoy, son una realidad. Por ejemplo, por citar uno, ¿no? El fraude del CEO avanzado en el cual pues, un operador del departamento financiero está acostumbrado a recibir un mail de su jefe diciéndole, o al revés, hay que cambiar una cuenta para pagar a un proveedor en otro sitio diferente. Cuando te encuentras que es tu jefe pues con la cara, con todo bien hecho, pues como no tengas otra que te diga lo contrario, pues ahí nos vamos a ver enfrentados, bueno, por antonomasia a tener a la IA generativa mala o adversaria frente a la buena. Aquí me remito al ámbito de las películas, que yo soy muy cinéfilo, y si os recordáis la película de Iron Man, que sale pues ni más ni menos que Ultron, que es el malo, la IA mala, y sale Visión, ¿no? Que es la buena, ¿no? Y que ambas aprende una de la otra
fuerza, pero al final se acaban enfrentando a ver quién queda, ¿no? Pues esto va a ser un poquito parecido. Todo esto extendido pues, a imágenes, a audio, a vídeo, pues es importante. El tema de volumen de incidentes, fundamental. Es decir, si no aplicas IA junto con todas las herramientas que ya tengas de SIEM, de Big Data, de correlación, estás muerto, porque tus operadores son 10, son 15, son 30, puedes hacerlos crecer cuanto quieras, pero si no tienes la tecnología que te ayude, pues va a ser muy difícil que en esa toma de decisiones sea realmente importante. Y luego también, no solo los temas de fraude, suplantación y phishing, que nosotros lo estamos aplicando mucho, sobre todo la detección de dominios fraudulentos, tiendas falsas, etcétera, etcétera, pues va a estar también toda la parte de fake news, de desinformación. Igual, nuestros jóvenes y los que ya no son tan jóvenes, pero siguen siendo también ya nativos digitales, su capacidad de contraste y de tiempo que gastan en contrastar la información, pues es muy limitado. Entonces es pasar, ¿no? O como lo están haciendo Estados Unidos ahora, que están pensando en bloquear toda esa actividad que hacen los Instagramers y TikTokers y los Reels. Oye, bueno, para esto, pero es que a veces ese Reel se te ha quedado aquí y te dicen qué votar, qué hacer al responder un correo electrónico, pinchar en un enlace de un SMS, dismissing. Entonces eso tenemos que también de alguna manera aplicarlo para que esa desinformación y también infoxicación estén en nuestro horizonte de, digamos, de ataque, de abordaje en la defensa y prevención. Y esos son unos cuantos ejemplos de los que os podemos poner, ¿no? Pero yo me quedaría con esa imagen de una inteligencia artificial generativa de la mala enfrentándose a la buena. Entonces la buena tiene que ser muy buena, tiene que ser mejor, si cabe. Bueno, me quedo con la parte positiva de lo que comentabas de la mejora de productividad, eficiencia y demás. Fundamental. Y también me gustaría rescatar otra cosa que han comentado los compañeros antes, ¿no? Y es toda esta parte de skilling o de capacitación, ¿no? Porque sabes que ahora mismo pues, hay una demanda creciente de profesionales de ciberseguridad, pero hay mucha escasez de personal cualificado, ¿no? Entonces hemos visto antes que herramientas como Copilot for Security, por ejemplo, pues ayudan no solo en la parte de eficientar procesos, sino también en esa mejora de habilidades. Te quería preguntar cómo lo estáis viendo un poco toda esta parte desde INCIBE y, por otro lado, ¿cómo planeáis desde INCIBE abordar el uso de la inteligencia artificial aplicada a ciberseguridad? Vale, también dos ejemplos. Mira, en tema de aprendizaje, nuestros operadores también, con las propias herramientas que ya tenían, más las nuevas que estamos incorporando, se está traduciendo en esa parte de aprendizaje y construcción de nuevas habilidades, abandonando las antiguas y también confiando en que lo que antes hacía un operador manualmente pasa a un proceso semiautomático y finalmente automático, ¿no? Que tienes que enseñar a aprender y fiarte un poco de que esos falsos negativos y positivos se gestionen adecuadamente. Lo que es talento, por supuesto, es importantísimo. Es decir, en conocimiento de la tecnología, vosotros también sois líderes. Oye, pues en Microsoft tenéis 1000 certificaciones diferentes en vuestros sistemas, en vuestras tecnologías. Entiendo que en Copilot también acabaréis sacando algún tipo de certificado con el tiempo, porque los operadores van a tener que conocer cómo funciona eso y cómo lo pueden aplicar para mejorar su rendimiento, que también hablabais, ¿no? Reducir los tiempos de operación o de atención, hacer cada vez las cosas más automáticas y que delegues en un tercero como es la IA o como es Copilot, ese tipo de cosas, con esa confianza que comentábamos, y seguir aprendiendo, porque esto es un paso más que habéis dado, muy importante, pero que nosotros consideramos que es esencial. Y ligando todo lo que es el aprendizaje en IA, ciberseguridad y herramientas como las que estáis presentando o la plataforma con la que estáis utilizando últimamente, pues lo que vemos es que va a haber todavía más necesidad de talento. Es decir, si con lo que teníamos en el estudio último que hicimos hace menos de 2 años hacía falta unos 70.000 profesionales, pues con esto se va a multiplicar, porque si la plataforma que están utilizando pues es 100% Microsoft, o como estaban también vuestros compañeros con otros partners trabajando y integrándose, pues esas personas, ese talento va a ser necesario que tengan más especialización en esas tecnologías y en el modo de uso. Y por lo tanto vamos a tener que seguir trabajando, por ejemplo, a través del acuerdo que tenemos con vosotros, pues es que esos talleres no solo sean talleres para empresas y para usuarios, sino también para gente que se recicla o para expertos nuevos que necesitamos en el ámbito de ciberseguridad, para nutrir nosotros y, por supuesto, todos los que tenéis como clientes que puedan tener también su nivel de expertise necesario y futuras certificaciones en materia de este tipo de herramientas. O sea que, otra vez, fundamental y básico, y ejemplos como los que os he comentado, y yo me quedo también en esta parte, intentar traducir todo esto a contenidos o elementos que hagan más desatendida el ámbito de la ciberseguridad y que
cosas que vosotros tenéis, por ejemplo, en Microsoft, ayuden mucho a herramientas como la nuestra, que es el 017, para que de alguna manera nos vayamos desligando un poco de la atención directa a que sea todo más desatendido, más automático. Esa es un poco la idea, optimizar recursos, porque en la administración pues tenemos los que tenemos, a pesar de los fondos, pero los fondos de recuperación se acaban, a ver qué pasa en 2026, ya os contaré ya. Me invitáis a otra como esta y os cuento cómo estamos. Fenomenal. Y ya para ir terminando, te quería preguntar, ¿qué recomendaciones le darías a todas las organizaciones privadas que están comenzando ese viaje de la IA o adoptando IA aplicada a ciberseguridad? Bueno, mensaje de confianza, es decir, lo están haciendo muchos y no solo en España. Entonces, creo que ahí la premisa número 1 es fiarse del proveedor. Es así, es que te lo pones, que conoce la tecnología, es el que además, después de un tiempo, a veces corto, a veces más rápido, a veces más lento, conoce al que le tiene que prestar el servicio, al cliente, y se adapta a esa tecnología, esa plataforma, esa IA, ese copilot al caso de uso. Te tienes que fiar de lo que te están dando, aprender al mismo tiempo y luego disfrutar, ¿no? Porque al final te están facilitando las cosas y por lo tanto, si pones esa confianza se devuelve en un buen servicio, en una disminución no solo de la inversión en ciberseguridad que haces, sino también del número de incidentes, del apetito de riesgo o del riesgo final que tienes, ese residual que queda tras poner este tipo de cosas, pues eso, confiar, aprender y finalmente disfrutar. Parece que no es tecnología, pero sí lo es. Estupendo. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por venir y por acompañarnos en esta jornada de hoy. Ha sido un placer tenerte con nosotros y seguir trabajando Ahí estamos. Juntos. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.